Cuando yo me recibí de bachiller decidí que me iba a dedicar enteramente a la música y estudiaba composición musical y piano. Lo que me ayudó después muchísimo para el cine porque me dio una formación musical de manejo de ritmos y de composición, me permitió comprender, en fin, la composición te enseña mucho, sobre todo la composición clásica, la estructuración del material, la forma. Pero yo no tenía muchas condiciones musicales y me sentí cada vez más atraído por el cine, porque el cine era la conjunción de todas las artes. Ahí se daba cita el pensamiento, la literatura, el teatro, porque todo se desarrollaba alrededor de escenas, diálogos, actores, la estructura dramática, el arte dramático, el drama. Y después la música, porque se desarrollaba en el tiempo, y todo eso al servicio del arte mayor. El embudo de todo eso era el arte plástico. El cine es arte visual por excelencia, y el cine artístico de ficción o de recreación es arte plástico en movimiento. La conjunción de las artes de la puesta en escena y las artes plásticas. El tercer cine esencialmente es la búsqueda de un cine de identidad propia en un proceso de descolonización. El cine de descolonización con el objetivo de emancipar la realidad donde estás viviendo. Nosotros analizábamos que llamábamos primer cine, caprichosamente, podríamos haberlo llamado tercero al primero, el cine de tipo industrial, el modelo hollywoodiense, que a la vez no es un modelo productivo solo, es un modelo, es una gramática, es una manera de escribir el cine, de concebirlo, ese cine de causa y efectos, con una estructura de suspenso que recorta todo lo que no está en el llamado argumento o guión. Entonces es una estupidez si uno lo analiza bajo el punto de vista con una mirada ajena al cine, es una verdadera imbecilidad todo aquello, porque está lleno de películas que no necesitan ninguna causalidad para ir adelante la película. Películas montadas en la historia de un personaje o siguiendo un personaje, no hay ninguna causalidad de nada. Está todo el cine después contemporáneo que funciona de esa manera. Entonces rechazamos ese cine muy mistificador. El cine americano es el cine de los héroes americanos que han escrito la historia de la humanidad, se dieron el lujo de escribir la historia de la humanidad a través del cine y de exportarla a todo el mundo. La visión americana del mundo. El otro cine, un cine muy de autor, muy individual, con una visión también individual y una visión muy, muy nórdica occidental. Y nosotros, los países sudamericanos, somos países que sufrimos la dependencia cultural, la opresión cultural. En general, nuestros países han estado en gran dependencia económica con Estados Unidos o Inglaterra y después en gran dependencia cultural con muchos de los países de Europa. Algunos creyeron que el tercer cine era solo el cine clandestino o de combate o de guerrilla. Sobre todo muchas miradas de acá del norte. Creyeron que aquello era solo estar en una trinchera con todo es una mitificación un poco ridícula. Tercer cine es una categoría cultural, el tercer cine. Yo voy a inventar mi cine desde mí y para nosotros esencialmente. Pero en todos los géneros del cine, no en el documental militante. No solo en el pequeño track o en el largo track documental militante como en Ahora los Hornos, sino en cualquier categoría. Entonces,
hacer un gran film histórico sobre cualquier gran personaje histórico nuestro, si tu mirada es colonizada, harás un film del primero o del segundo cine. Y si tu mirada es descolonizada, habrá un enfoque de la realidad y de tu historia y de tu personaje. No solamente eso, sino que el desafío del director es poder inventar una película, la película, no el guión, con una narrativa y con imágenes y una manera de construir propia. En aquellos años nos había antecedido un genio, pobrecito, que murió muy joven, que fue Glauber Rocha. Glauber destruye y reconstruye el lenguaje cinematográfico, lo descoloniza. Una película de Glauber es de Glauber. Rompe la causalidad y rompe el esteticismo europeo y al mismo tiempo introduce en la imagen la mitología. No es neorrealismo, es bien realista, es muy fuerte, está muy ligado a la realidad, toma figuras muy fuertes y al mismo tiempo es un cine altamente poético. Es decir, que tercer cine es la reinvención o la utilización del lenguaje cinematográfico en un proceso de descolonización hacia la construcción de hacia la búsqueda de tu propia identidad y en la construcción de formas y lenguajes que tengan que ver con tus propias tradiciones culturales y con el arte popular. Entonces, gran batalla cultural. Esa batalla cultural la empezamos a librar en aquellos años. Y esa película de ruptura fue La Hora de los Hornos. Empezar a mirar sin ataduras, inventar nuestra propia película. Mientras todos inventaban su película de ficción, dijimos, no, vamos a hacer un ensayo de investigación. Vamos a vernos a nosotros mismos, vamos a hacer algo que sea un espejo. Y entonces empezamos primero un gran diagnóstico de lo que estaba pasando en la Argentina, después recuperación de la historia, una historia que había sido ocultada y deformada, tanto que estaban prohibidas las imágenes del diseño del peronismo estaban prohibidas, mostrarlas, usarlas. ¿Cómo prohibido? La conjunción de esas dos vocaciones, la estética o la artística y la vocación social política, va a expresarse en esa primera película que me llevó como 4, 5, 6 años. Yo empecé a buscar materiales de archivo, quería hacer un gran fresco histórico. ¿Por qué? Porque en mi país nos tenían vedada la historia. Nadie explicaba todo lo que había sucedido, todo estaba prohibido, y saltábamos de una dictadura militar a otra dictadura militar. Entonces yo empecé a recolectar material de imágenes de archivo que nadie lo valoraba ni lo quería tener. Y después fue una búsqueda entre varios guionistas, fue muy ventajoso el encuentro que tuve con Octavio Getino, que era un escritor que había hecho un buen cortometraje y tenía más o menos, coincidíamos en las inquietudes, y él fue un gran colaborador en el proceso de investigación de La Hora de los Hornos y de reflexión conjunta. Y esa Hora de los Hornos es un poco la conjunción de estas dos cosas. Para mí era la invención de la película, porque era muy difícil inventar una película. No había antecedentes de una película así. Hacer una primera película siempre es un hecho muy osado, es una gran soledad. Continuamente te estás poniendo en duda. ¿Servirá esto? ¿Valdrá? ¿Podrás hacerlo? Todas esas cosas. Y encima era algo prohibido porque vivíamos en la época de la dictadura del general Onganía. Hubo que contestar varios interrogantes muy pesados. ¿Tendrá valor hacer esto porque
¿A dónde lo vamos a mostrar si no se puede mostrar esto en los cines? A lo cual hubo que contestarle que no, porque se decía eso y se decía, no es una contradicción querer hacer una película de contenidos revolucionarios antes de la revolución. Eran debates idiotas, porque la revolución no comienza el día que se tomó el poder en ninguna parte. La toma del poder es la consecuencia de miles de actos, desde muy pequeñitos actos de contenidos revolucionarios porque tienden a cambiar la situación, hasta el último y grandioso acto que hace rebasar el vaso. Entonces, había que asumir la película como un acto más, una contribución más en ese proceso de miles de otros actos de resistencia y de movilizaciones populares y de protestas y de hechos, y hasta hechos violentos que se producían en la resistencia contra esa etapa de dictaduras. Entonces hubo que inventar todo eso y hubo que contestar también, pero ¿y dónde se va a ver? No, si la película tiene interés, la gente va a ir a verla si está todo prohibido. Nosotros habíamos hecho una experiencia muy linda proyectando cortos sociales y políticos en casas de barrio. Venía muchísima gente, con un interés loco. Si no vengan más, cierren. ¿Y por qué? Porque no había nada para ver. Estaba todo censurado, entonces la gente estaba curiosa. Decía, vamos a presentar unas películas de Jory Simes sobre la guerra de Vietnam, o unos cortos cubanos de Santiago Álvarez, o los documentales brasileros, era la época de documentales de León Hirman, Mayoría Absoluta, o de Geraldo Sano. La gente venían locos. Y lo interesante era que la gente venía hasta desafiando el acto prohibido. Y apenas vos prendías la luz para cambiar el rollo, porque los rollos, la torta que armabas en 16 milímetros tenía 45, 47 minutos. La gente empezaba a hablar, comentando los cortos, los llevaba directamente a la situación nacional. Fue una elección muy buena, porque ahí aprendimos de que había un público que era víctima de la historia y que quería protagonizar la historia. Que lo importante de esas proyecciones era en esos momentos de reflexión política espontánea. De ahí nace la división de la Hora de los Hornos en partes de 40, 50 minutos, que inclusive tienen carteles que dicen espacio abierto para el debate. Todo el cine del mundo, no hablado en inglés, todo el cine del mundo, mirá que es mucho, jamás en el box office americano superó el 2%. Esa es una reflexión, esa es una grosería. Y por el contrario, el cine norteamericano ocupa el 80 o el 90% de nuestras pantallas. Es inadmisible. Es inadmisible porque la mayor parte de ese cine es basura. Hay que entender esto. No es que llegan Citizen Kane, no, llega basura. De cada 10 películas norteamericanas hay 1 o 2 que tienen buen nivel, el resto no agrega nada de nada. Es industria cultural, es entretenimiento, es mucho mejor que nosotros reemplacemos eso y al menos es fuente de profesionalización de actores y de gente nuestra. No es que estoy proponiendo hacer cine norteamericano, pero nosotros mismos en la Argentina hemos desarrollado un cine de grandísimo público que no es el cine norteamericano. Y cada país tiene que desarrollar su propia cinematografía.